Doctora Michelle y queridos compañeros, esta es mi reflexión con respecto a este foro, La llamada de Lauren. Primero que todo, debo decir que es la primera vez que leo un texto teatral y me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante y lo he disfrutado mucho. Ahora quiero hablar de las diferencias entre un texto narrativo y un texto teatral. En el texto narrativo vemos que encontramos una serie de acontecimientos, diversos personajes que se desarrollan en un determinado lugar a lo largo de un tiempo. Estos personajes pueden ser imaginarios o pueden ser reales. Mientras que en el texto teatral básicamente vemos que es una historia que es escrita para ser representada por personajes a manera de espectáculo. Entonces vemos que en el texto teatral encontramos bastantes detalles con respecto a los parlamentos de los personajes. Cuando por ejemplo en esta obra de Lauren vemos que Paloma, la autora, es bastante detallista cuando dice cuál es el tono de la voz de cada uno de los personajes. Vemos también la escenografía que hay una muy buena descripción de cómo está el escenario, la luz, el sonido. Entonces vemos que esa es una gran diferencia, ya que se requiere todos estos detalles para poder llevar a cabo la escena tal y como el autor la ha planeado. De otro lado, vemos que en un texto narrativo encontramos que puede ser presentado en primera persona cuando se trata de una autobiografía, o vemos también que puede ser también en tercera persona cuando el autor es quien utiliza por medio de sus personajes, cuenta su historia sin estar involucrado directamente con ellos. Mientras que en el texto teatral vemos que simplemente hay una ausencia del autor como tal, donde él cede la voz a los personajes principales. Y de esta manera vemos que lo que encontramos en el texto teatral es sencillamente una creación de diálogo directo entre dos personajes, dos o más personajes. Entonces vemos que hay diferencias bien claras entre un texto teatral y un texto narrativo, pero igual juntos no dejan de ser interesantes a mi manera de ver. Bueno, si transcurrimos ahora a la parte de, si vemos ahorita la influencia cultural y popular en el que fue desarrollada esta época, podemos decir que sin duda alguna el movimiento, la movida madrileña, como se conoce esta época de los 80 en España, fue sin duda alguna de bastante importancia, ya que lo que vemos aquí es como fue un movimiento cultural que dio paso al derroche de la creatividad y al derroche de diferentes aspectos, como fue el teatro, fue la música, es más, las mismas condiciones sexuales también. O sea, fue un cambio bastante brusco si se tiene en cuenta que España venía de un atraso cultural. Entonces viene este movimiento, la movida madrileña, y obviamente hay como un derroche y un cambio extremo de toda esta serie de sucesos que venían ocurriendo en España. De esta manera vemos que esta obra, la llamada de Lauren, es escrita en el marco de esta transición de la época de los 80, y vemos que básicamente lo que Paloma Pedrero quiere mostrar es esa crisis de identidad sexual que en ese momento se encuentra en pleno auge. Y es ese, diría yo, el eje central de esta novela, basándose obviamente en historias cotidianas, donde vemos que hay dos personajes que pues manifiestan obviamente, encontramos un matrimonio de 3 años que está celebrando pues el aniversario de 3 años, y vemos ahí ya de entrada, vemos cómo los personajes quieren imitar otros personajes, lo que se convierte en algo que se llama metateatro. Ya metateatro es otra de las herramientas que utiliza Paloma Pedrero, donde los personajes toman el papel de otros personajes que no son los que se muestran inicialmente. Y vemos que este es un juego muy interesante en esta novela, ya que es a través de este juego del metateatro que Pedro, quien es el personaje principal, el protagonista, logra
digamos que dar a conocer su verdadera condición sexual. Entonces vemos que es un papel muy interesante este instrumento que utiliza Paloma en esta novela, como el metateatro, como dije anteriormente. Pero si vemos un poco el trasfondo de la novela como tal, bueno, vemos que es un matrimonio, como dije inicialmente, que está pasando por una crisis, la crisis de la rutina, ¿ya? A eso se suma la crisis de identidad, básicamente de Pedro, quien es el personaje principal, y vemos cómo ocurren los hechos en la obra. Inicialmente vemos que ellos juegan a ser personajes que no lo son, y ya de entrada vemos que ya quieren escapar de la realidad porque están imitando personajes que no son. Fuera de eso toman como modelo los personajes de Hollywood, ya de ahí, y la historia se enfoca en un carnaval. Ya de ahí vemos de entrada que ellos están escapando de la realidad. Luego tenemos, a medida que va transcurriendo la novela, vemos como Pedro decide ya mostrarse quién es. Cuando él ya se viste como de mujer y empieza ya el desarrollo de la obra, vemos que él ya destapa el yo que lleva inicialmente, su yo que ha tenido oculto, su propia identidad de homosexual, sale a relucir. Después tenemos otro momento de la obra donde viene el conflicto, que es cuando estalla el conflicto en el momento en que Pedro le pide a su esposa que lo complazca, pues de una manera que pues todos no estamos esperando, y es ahí cuando ya después de que pasa este trance ya viene una confrontación, que es cuando él ya decide contarle lo que ha pasado en su infancia, y es aquí cuando nos damos cuenta que es en este momento, después de todo el juego que ha habido anteriormente, que ya se destapa cuál es realmente la condición sexual de Pedro, y al final vemos que Rosa definitivamente prácticamente cede a aceptar esa condición y lo deja libre, lo cual pues me parece que es un gesto muy, es de amor, realmente es un gesto de amor, lo veo así porque pues en algún momento hay alguien que dice que si ama algo, déjalo libre, y eso es lo que pasa al final de la historia. Sencillamente ella le da la libertad a él de que sea feliz, aún a pesar de ella negarse su propia felicidad. Entonces básicamente esto es lo que vemos en esta historia. Vemos que realmente es una historia que como conclusión vemos que básicamente resalta la crisis de identidad sexual y la confrontación de todos los elementos los valores que se han impuesto en la sociedad. Entonces, este es como el mensaje de esta historia. Como lo dije anteriormente, me ha gustado mucho y espero pues que ustedes también lo hayan disfrutado. Muchas gracias.